Amén, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos por Radio Cristo, la Piedra Angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. Vamos a comenzar con una oración antes de yo empezar con el tema o con la exposición de la palabra para que el Señor nos guíe. Amantísimo Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, fiel, verdadero, Señor, porque estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos los oyentes, Señor, que se están conectando, Señor, porque tienen hambre y sed de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre a lo más profundo de sus corazones, Señor, y que no torne atrás vacía, Señor. Te damos gracia y toda la honra y toda la gloria te pertenece a ti. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y gracias. Bueno, el tema de esta noche es, y se olvidaron de Dios. Y se olvidaron de Dios. Le voy a leer el versículo bíblico que se encuentra en Salmos. Y vamos a buscar Salmos capítulo 78, versículos 34 al 37. Dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Estaba leyendo la Reina Valera 1960, pero quiero leerle lo que dice la PDT, porque siempre me gusta traer dos versiones para que ustedes puedan entender o se le haga más clara la escritura. En la PDT dice, cuando Dios mataba a unos, los otros corrían a él en busca de ayuda. Ansiosos regresaban a Dios. Recordaban que Dios era su roca, que el Dios altísimo era los que los rescataba, pero trataban de ganar su favor hablando bien de Dios, pero todo lo que salía de su boca era pura mentira. Su corazón no era sincero. No fueron leales a su pacto. Que Dios siga continuando bendiciendo su palabra. Este salmo completo, meditaba yo en él porque había tanta y tanta enseñanza. Es una larga enseñanza sobre la historia de Israel, un recuento de fidelidad de Dios y la ingratitud recurrente de su pueblo, con el propósito de instruir a las futuras generaciones a no repetir los errores del pasado y a confiar en Dios. Transmitiendo esta memoria histórica para que no olviden sus obras maravillosas y para que guarden sus mandamientos. Miren lo que se trataba el Salmo 78 completamente. Pero cada vez que yo leía el Salmo 78 y cada versículo que me tocaba y cada explicación que yo veía, yo no podía dejar de pensar, wow, cómo este Salmo, a pesar que fue dirigido al pueblo de Israel, cómo se asemeja a lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que este salmo, además de ser dirigido al pueblo de Israel, también es dirigido hacia el pueblo de Dios. Porque continuamos haciendo lo mismo, continuamos repitiendo la misma historia. Por eso es que le puse el tema, y se olvidaron de Dios. Pero también yo podría decir, y nos olvidamos de Dios. Y también nosotros nos olvidamos de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros estemos presentes, porque Él está presente. Aquí se muestra una larga lista de las cosas que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. En el versículo 5, y voy a estar tocando en lo que me dé el tiempo prácticamente todo el Salmo. Me gusta siempre tener una concordancia con las escrituras que estoy llevando, porque todo, cuando uno hace una explicación, una prédica expositiva, es necesario utilizar cada uno de los versículos. El versículo 5
dice, decretó un pacto con Jacob y le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a quienes, a sus descendientes. Había un pacto que se le había dicho a Jacob, una promesa. Podemos ver esa promesa, vamos a buscarlo bien rápido para yo no tener que, vamos a buscar Génesis, capítulo 28. En el primer libro de Génesis, capítulo 28, el versículo 13, miren lo que dice, miren este pacto. Y vio que el Señor estaba parado a su lado y le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que partículas de polvo que hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y el Salmo empieza diciendo que había un pacto que se le había hecho a Jacob. Qué lindo cuando el Señor nos recuerda lo que Él pacta, lo que Él dice que hay un pacto, para entonces darnos una enseñanza profunda de lo que Él nos quiere llevar. Yo le dije que este salmo venía siendo esa historia de los sucesos que habían pasado con el pueblo de Israel y cómo el Señor les traía a memoria cada uno de los sucesos que había pasado y cómo Dios lo había librado. Eso es de lo que se trata este salmo, como un recordatorio, como vengan en memoria, pero para que no lo vuelvan a repetir, para que no vuelvan a cometer el mismo error, para que no vuelvan a hacer lo mismo. Había una enseñanza grande en este salmo. Cuando yo le leí, como le dije al principio, yo me quedé anonadada. Yo decía, wow, ¿cómo este salmo nosotros lo podemos poner en el día de hoy? Porque esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy día. No tan solo eso, el versículo 6 les dice, les ordenó, vamos a buscarlo, así le conocerán las futuras generaciones, los hijos que habrán de nacer, y ellos a su vez se las enseñarán a sus hijos. Le está diciendo que había un pacto y le dio al pueblo de Israel sus enseñanzas y le dijo, ¿para qué? Yo quiero que ustedes enseñen a sus generaciones, a sus hijos, para que no se lo olviden. Así dice, si ustedes enseñan, debe ver cómo yo le voy a poner esto en claro, si ustedes, y le dije que esto lo vamos a poner ahora en práctica, si yo le enseño a mi hijo los fundamentos, la base de Dios, le enseño a confiar en Él, le enseño lo que Dios ha hecho por mí, le enseño cómo Dios me ha rescatado, cómo Dios me ha librado, todo lo bueno que Dios ha hecho para mi vida. Así, de esta manera, ellos conocerán las futuras generaciones y los hijos que habrán de nacer, y ellos a su vez les enseñarán a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. ¿Qué va a pasar si yo le enseño? ¿Qué va a pasar si yo le instruyo? ¿Qué va a pasar si yo hablo de Dios y les digo las maravillas de Dios? Ellos pondrán su confianza en Dios. No queremos eso como padres. Esto fue escrito para el pueblo de Israel. Esta es la historia de Israel. Pero nosotros como padres no queremos lo mismo para nuestros hijos. No queremos ver a nuestros jóvenes ya con su confianza en Dios. Y a veces nos preguntamos, a veces veo padres que dicen, yo no sé lo que pasó. Mira, el muchacho ya tiene 20, 25, 30 años y no quiere buscar de Dios. No, uno le habla y no lo acepta y sus corazones se ponen duros. Pero la pregunta sería, cuando ese niño era pequeño, ¿se le instruyó en la palabra? Siempre hay sus excepciones, pero se le instruyó en su palabra, se le habló, se le enseñó que Dios era grande, poderoso, se le dijo. Como padres tenemos que entender que si no le hablamos a nuestros hijos de Dios, ellos llegarán a grande sin Dios. Si no le hablamos a nuestros hijos de Dios, ellos llegarán a grande sin Dios. Así es fácil.
Ahora vemos en este, les voy a hablar de este siglo XXI, porque probablemente en otras generaciones también vieron sus cosas, pero yo veo una decadencia, una falta de Dios. Los jóvenes no conocen a Dios, así de sencillo. Yo conozco a muchos jóvenes que dicen, no, yo no sé quién es Dios. No, yo ni tan siquiera he escuchado, no creen, no han tenido base, sus padres no le han enseñado o han optado que ellos dicen los padres, y también lo he escuchado, cuando él crezca, él tomará la decisión, si él quiere saber de Dios o no quiere saber de Dios. Y le dejamos una responsabilidad a los hijos de la decisión que ellos tienen que tomar respecto a su salvación, respecto a Dios, respecto a lo que ellos quieren hacer. Pero la palabra a mí me dice otra cosa. La palabra me dice que Dios me hace responsable a mí como padre. Me dice que si yo le enseño la palabra del Señor, cuando ellos crezcan pondrán su confianza en Dios. Eso es lo que me dice la palabra. Y eso es lo que este salmo quería también recordarle a ellos. Mira, todas estas cosas que están pasando, todo lo que yo les libré, pero ustedes no están enseñándole a sus hijos en confiar en mí. No hablan de mis grandezas, no hablan de lo que yo he hecho, no hablo de cómo yo los libré de Egipto, no hablan de eso. Los jóvenes no conocen su majestad, no conocen su poderío, su amor, no conocen su palabra, ni la misericordia de Dios para ellos. Y algunos tampoco conocen lo que Dios puede hacer para ellos o por ellos. Y también los adultos. Hay algunos adultos que ni tan siquiera saben que el Señor es misericordioso y encuentran buscan en el mundo placeres y cosas que lo hagan sentir feliz, pero nada de eso va a llenar sus vidas, porque realmente ellos todavía no conocen que Dios es un Dios misericordioso, que Dios los puede sacar, que Dios los puede librar, que Dios está presente. No lo conocen, pero como le dije, es nuestro trabajo enseñarles de la bondad y la misericordia de Dios, para que ellos nunca olviden lo que hizo Dios. Tenemos que practicar, tenemos que decirle, tenemos que hablar. Y suena repetitivo, pero es triste ver cómo no se le enseña a los hijos sobre Dios. Vamos a la iglesia y los llevamos. Amén, vemos a los niños en la iglesia. Pero usted saca tiempo, porque esta es la pregunta. Yo saco al niño y lo traigo conmigo aquí al culto. Pero en mi hogar, yo refuerzo la práctica y la búsqueda de Dios. Yo le enseño desde niño que Dios es el centro de nuestras vidas. O nosotros solamente cumplimos, no, porque es que yo lo llevo a la iglesia y le dejamos la responsabilidad solamente a la iglesia. Pues yo le digo, la responsabilidad aquí dice que es de los padres. Los padres. Es como llevar a los niños a la escuela y pretender que la escuela le enseñe todo. No, nosotros como padres reforzamos lo que se le enseña y así ellos lo pueden aprender. Por eso le dije que eso es bien importante. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, y no se resbalarán, y no se rebelarán contra Dios. No se rebelarán. Miren, no se rebelarán. Si tú les enseñas, si tú practicas, si tú haces lo que tienes que hacer, cuando estos niños crezcan, sus generaciones pondrán su confianza en Dios, pero tampoco se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, como lo hicieron los demás. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. ¿Qué pasó con la generación? Dios los libró, los sacó de Egipto, los llevó hacia el desierto y esta gente continuamente volvía a caer y volvía a decir y quería, es más, en un momento dijo, yo hubiese preferido quedarme en Egipto, pero
el Señor le dice para que no cometan el error de sus antepasados, para que no cometan el error de sus abuelos, en otras palabras. Y yo le digo a ustedes ahora, para que no cometan el error de sus papás, de su madre, de su tía, de su abuela, que probablemente no le enseñaron una base bíblica o no los criaron, ¿verdad?, en los caminos cristocéntricos. Hágalo usted. Empiece. Rompa el ciclo, empieza a enseñarle a sus niños desde pequeño la importancia y la grandeza y lo bueno que es Dios y lo misericordioso que es Dios. Es que mi Dios es tan y tan y tan lindo que podemos estar toda la noche hablando de Dios, de lo que Él ha hecho. Y ha hecho cosas con usted, ha hecho cosas conmigo. Cuéntele, mira, el Señor me libró de tal. El Señor, mira, pasé por esto y el Señor me proveyó un trabajo, el Señor me proveyó con salud. Y los niños desde chiquitos, lo que usted diga, ellos confían en usted. Ellos saben, si usted le dice a un niño que mañana viene la tía a las 9 de la mañana, el niño se lo cree, él sabe, él confía, él sabe que usted no lo va a decepcionar, que usted le está enseñando la verdad. Entonces, cuando hablemos de la palabra, enséñenle también, porque usted tiene el poder como padre. Esos niños confían en usted, por eso es que la responsabilidad se le da al padre. El niño, mi hijo, confía en lo que yo le diga. Y yo por eso quiero hacer, ¿verdad?, enseñarle la palabra. No lo que yo piense, sino la palabra. Mira lo que el Señor hizo. Mira lo que el Señor hace. Mira cómo el Señor no nos ha dejado solos. Bueno, vamos a seguir. Dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas. Entonces, leí el versículo 8. Vamos para el 9. Dice, los de la tribu de Efraín, con sus expertos arqueros, salieron huyendo el día de la batalla. Ellos no cumplieron su pacto con Dios, se negaron a seguir sus enseñanzas, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, las que Él les había mostrado. Dice, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Tanis, en Egipto. En otras palabras, ellos estaban diciendo, estas personas, la tribu de Efraín, siendo expertos, porque se le conocía a ellos como expertos, como guerreros, como gente de batalla, siendo ellos capaces, pusieron su vista en su capacidad, no en Dios. Porque el Señor, mire, yo les voy a decir, nosotros tenemos capacidades, pero si yo no pongo mi capacidad al servicio de Dios, si no dependo de Dios, nada me sirve. Él es el que pone y el que quita. Nosotros tenemos que confiar completamente en Él. No tan solo, y le vuelvo, valga la redundancia, tengo que volverle a enfatizar que el Salmo habla de las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel, las cosas que el Señor les libró. Por eso, ejemplos, empieza a dar ejemplos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Miren, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Tanis, en Egipto. Dios abrió el mar rojo y le ayudó a la gente a cruzarlo mientras retenía las aguas con un dique. Ustedes saben lo que es abrir el mar en seco, dejar que los israelitas pasaran en seco, aguantar las aguas. Eso, ellos, déjame ver. Las maravillas que Dios hacía con el pueblo, era necesario que se las repitieran cada día, que se acordaran de lo que Dios hizo por ellos y por nosotros también, porque el Señor dice, yo te libré de esto, te saqué de aquí, pasaste por el fuego y saliste ileso, perdiste el trabajo y te volví a conseguir un trabajo. No se olviden de la misericordia de Dios, porque somos muy fácil para olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice más, dice, Dios le abrió el mar rojo, le ayudó a la gente a cruzarlo, mientras retenía las aguas con el dique. Todos los días Dios los guiaba con una nube y todas las noches con la luz del fuego. Quiere decir que ellos ni pasaron hambre, ni pasaron la luz el frío de la noche y ese sol abrumador tampoco lo sintieron, porque ellos pedían, Dios le mandaba nube de día y fuego de noche. Yo no sé.
Pero es que Dios es grande. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar lo que Dios, wow, me sacó del pueblo de Egipto, abrió, ya abrir las aguas era un milagro. Pasé yo, pasó el pueblo de Israel en seco. El Señor me tuvo caliente, me tuvo sin el abrumador sol. Todo eso. En el desierto partió la roca en dos y de lo profundo de la tierra les dio agua para beber. De la tierra Dios hizo salir aguas torrentes y de la roca la hizo bajar como ríos. No tan solo los cubrió del sol, les voy a decir. No tan solo los libró de Egipto, del faraón, de la opresión. Porque podemos decir, no, los sacó de Egipto, pero es que no es que tan solo los sacó de Egipto, es que ellos vivían oprimidos. Ellos vivían oprimidos bajo el faraón, bajo la ley. Eran esclavos, no tenían derecho. Te sacó, te hizo libre, te sacó y mientras te está sacando te sigue guardando, te sigue guiando, te pone cómodo. Porque no te hace pasar frío, no te hace pasar el sol y te da de beber. Todas estas cosas que Dios hace por nosotros. Santo, aleluya. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Leemos la palabra, sabemos lo que dice, la podemos escudriñar y podemos hasta decir, wow, ese pueblo de Israel, como que no aprendía. Yo escucho a mucha gente decir, pero que es que era bien terco el pueblo de Israel, se le hablaba y se le hablaba y se le hablaba y ellos como que no hacían caso. Y yo digo, mira, ¿y ustedes? ¿Y nosotros? Vamos a incluirme. ¿Y nosotros? ¿No tenemos la misma situación? Que el Señor nos dice que nosotros te libré de la enfermedad. ¿Viste en mi mano en los tiempos difíciles? En el tiempo de angustia estuve ahí contigo. No tenías trabajo, te conseguí trabajo. Saliste de una tierra y te traje una tierra de bendición. No tenías familia, te di familia, te di esposa, te di hijos, te di carro, te di todo. Saliste de aquel accidente, saliste de un accidente que probablemente dijiste, Dios mío, no sé ni cómo fue que yo esquivé ese carro. No, es verdad, tú tienes razón, no lo esquivaste tú, lo esquivó Dios, porque el Señor te estuvo guardando, Dios te refugió, te guardó, te guió, todas estas cosas te libró de la enfermedad, te libró de los malos tiempos, de esa cirugía. ¿Saliste bien? Tuviste una cirugía y ahora puedes decir, salí, estoy aquí, estoy vivo. El Señor me dio otra oportunidad. Todas estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros es para que nosotros no estemos pensándolo, sino que vayamos corriendo ante su presencia. Pasaste por el desierto, pero fue allí donde te di agua fresca, donde no tuviste sed. Fue allí en el desierto donde yo estuve contigo. Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Como este Salmo 78 está hablando a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Yo no sé, pero habló a la mía. Claro que habló a la mía, porque yo mientras leía la historia de Israel, yo decía, Señor, pero es que tú me estás hablando a mí, tú me estás diciendo lo que tú has hecho por mí, que yo no me olvide de tus maravillas, de las cosas de tu misericordia, porque es que el Señor es misericordioso. ¿Para qué también? Para que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, para que no caigan en esa rebeldía. Como padres nosotros tenemos, ¿verdad?, esa responsabilidad. Pero también vemos la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el tion de Dios, que nos da pan del cielo, agua refrescante. Frente a la constante rebeldía y la incredulidad del pueblo que olvidaba sus favores y se olvidaban y se volvían a los ídolos. Mira la misericordia de Dios. El Señor ha sido tan misericordioso con nosotros.
Y en esta noche, ¿verdad? Yo les digo, les exhorto, si usted reflexiona un poco y mira de todo lo que Dios le ha librado y ha hecho por usted, no vuelva atrás, sino corra ante los pies del Maestro. Venga, porque el Señor quiere perdonarlo. El Señor quiere rescatarlo. El Señor quiere darle vida y vida en abundancia. Miren lo que dice el 17. Sin embargo, ellos seguían pecando. Aún más contra Él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. El Señor hizo todo esto por ellos. Y ellos seguían pecando. Volvían a los ídolos. Querían, hasta decían, déjenme volver de nuevo a Egipto. El Señor nos quita, nos libra. Y en vez de nosotros correr, nos vamos. Nos vamos, nos alejamos, nos vamos al mundo, seguimos pecando, seguimos haciendo como que no entendemos la misericordia del Señor, no vemos que su mano estuvo protegiéndonos. Eso hizo el pueblo de Israel, pero eso hace mucha gente también. El 18 dice, cuando pasaron hambre y le pidieron comida, en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Porque es que esta gente, yo quiero decir el pueblo de Israel, pero es que yo quiero decir nosotros, que es que somos los mismos. Verían y decían, me sacó del pueblo, estoy pasando necesidad según ellos, pero el Señor era misericordioso, te daba agua, te dabas el sol no te afligía porque la nube estaba sobre ti, el calor, el frío de noche no te daba porque el fuego estaba ahí para calentarlo. Y todavía ustedes preguntan si será posible que Dios me puede dar pan, que me puede dar alimento, de darnos comida. Claro que sí. Entonces, Dios nos libra, nos saca, y a veces pasamos una circunstancia difícil y decimos, yo de esta no salgo, no, de aquí no puedo salir, y dudamos de Dios, dudamos de su capacidad, dudamos que el Señor tiene el poder para sacarnos, para librarnos, para dárnoslos. Pensamos, ¿verdad?, que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, que ahora lo voy a conseguir yo, que ahora... No entendemos que si Dios nos ha provisto hasta hoy, nos va a seguir proveyendo. Ustedes dice la palabra que buscar el reino de Dios y justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué usted tiene que hacer primero? Buscar de Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que está viendo, no importa lo que está atravesando, no importa la enfermedad, no importa la situación, no importa la crisis, no importa la tempestad, no importa. Usted tiene que buscar de Dios primeramente y el Señor se encarga del resto. Y todavía esta gente le dice, pues ¿será que Dios me puede dar comida? El 20 dice, está bien que hayas golpeado la roca e hiciera que de ella salieran ríos de agua, pero veamos si puede darnos también pan y carne. Como quien dice, sí, yo sé que él abrió la roca, que se saciaron porque se le pegó a la peña, nos saciamos de agua, hubieron corrientes de agua, pero voy a ver si me da pan y carne, voy a ver. Cuando el Señor escuchó esto, se enojó y se extendió contra Jacob, y su ira se acrecentó contra Israel, porque ellos no confiaron en Dios, porque no creyeron que Él podía salvarlos. Ellos pensaban que Dios no los podía salvar. Dios los libró, se le mostró, se le dijo, se le hace, y todavía ellos piensan que Dios no lo podía salvar. Y el Señor, ¿qué hizo? Se enojó. Dice, pero ¿cómo puede ser? Yo te sigo enseñando mi misericordia, mis maravillas, mi poder, mi majestad, y todavía tú no crees en mi poder, todavía te rebelas contra mí, todavía. Preferían volver a Egipto, preferían volver a sus dioses, preferían
y no confiaban en Dios, que le había mostrado que era Dios, que había estado con ellos. Así está el mundo. El Señor va y se revela y le dice, yo te estoy cuidando, te saqué, te ayudé. Y todavía ellos dicen, no, porque ¿será que el Señor no me puede ayudar? ¿Será que el Señor no me puede librar? ¿Será que Él no me puede quitar este vicio? ¿Que no me puede quitar tal? Mire, póngaselo en las manos del Señor porque el Señor quiere, el Señor puede. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46:1. No nos convirtamos nuevamente como el pueblo de Israel. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me libró de estas cosas, pero estoy pasando por algo difícil. Y es aquí donde nosotros pecamos. Es aquí cuando pensamos de esa manera. Estoy pasando, yo sé que Dios me ama, pero tú no entiendes. Yo estoy pasando por esta situación y ese no entiende, siempre lo utilizamos. ¿No he escuchado a gente que cuando habla siempre dice, no, es que tú no entiendes? Probablemente yo no entiendo. Tienes razón. Probablemente yo no entiendo. Pero ¿quién sí entiende? Dios entiende. ¿Quién sabe su necesidad? Dios sabe su necesidad. Es Dios el que la conoce. No ponga límites a Dios. Porque al decir, no, es que nadie me entiende, le estás poniendo límites a Dios. Dios sabe. Dios sabe si realmente quieres o no quieres. El versículo 21. Porque ellos no confiaron en Dios, porque no creyeron que Él podía salvarlos. Así y todo, Él dio mandamiento a los cielos, abriendo sus compuertas, e hizo que de él lloviera maná para el pueblo, para que el pueblo comiera, y les dio pan del cielo. Mira la misericordia del Señor. Aún ellos yéndose en contra de Dios, todavía el Señor abre la puerta de los cielos y le da maná para que ellos comieran. Y no para que comieran, sino ellos para que se saciaran. Para que no dijeran, me quedé un poquito con hambre. No, te dio en abundancia. E hizo que lloviera maná del cielo. El 25. Los mortales comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida abundante. ¿Le dice poquita? No, te di abundante. Luego Dios hizo que soplara en el cielo un fuerte viento del occidente y sacó el viento del sur e hizo que sobre ellos lloviera carne. Llovieron pájaros como la arena del mar. Déjame ver. Están en el desierto, ven la columna, no pasan frío, piden agua, se le da agua. Y se le da agua hasta que paren la sed. Piden pan y se le da pan. Piden carne y se le da pan, se le da carne. Caen los pájaros desde el cielo. Las codornices caen porque el Señor lo permitió para alimentarlo. Que el Señor es maravilloso. Dice el 29 que ellos comieron hasta quedarse satisfechos. Y así Él les cumplió el capricho a ellos. Porque era capricho, ¿verdad? Pero cuando todavía no acababa de hartarse y de la comida todavía estaba en su boca, Dios se enojó con ellos y mató a los más fuertes. Se hizo que murieran hasta los más jóvenes y los más saludables. Seguían haciendo lo mismo y el Señor se molestó contra ellos. Le dijo, no, ya está bueno. Pero a pesar de eso, ellos seguían pecando y no creían que Dios pueda hacer lo imposible. Ellos seguían pecando, pero no creían que Dios podía hacer lo imposible. Entonces Dios hizo que su vida acabara como un suspiro y con mucho sufrimiento. Ahí estamos describiendo el juicio de Dios. Señor es misericordioso, pero llegó el tiempo que dice, espérate, yo los libré, los saco, les doy, les quito. Ahora tengo que hacer algo. Y viene el juicio y le quita la vida a algunos.
Entonces, mire cómo es el ser humano. Mientras estaban todos bien, mientras el Señor les suplía, mientras el Señor los sacaba, mientras seguían pecando y volvían. Ahora el Señor va y se molesta con ellos, trae juicio contra ellos. Entonces Dios hizo que su vida se acabara como de un suspiro. ¿Y qué hicieron ellos en el 34? Y cuando Dios mataba a uno, los otros corrían a él en busca de ayuda. Ansiosos regresaban a Dios. Ahora sí, el Señor no está jugando con nosotros. Ahora voy corriendo porque hay consecuencias. Por eso es que yo le dije que me podía pensar en nosotros, porque no podía dejar de pensar que nosotros hacemos lo mismo con Dios. Hablamos de este pueblo de Israel, pero hacemos lo mismo. El Señor nos ha librado de tanto, hasta de la muerte. Nos ha bendecido con cosas, con carros, con familia, pero no le damos el crédito. No se lo damos, no le damos el crédito a Él. No entendemos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. ¿Y qué hacemos? Volvemos y pecamos. Seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Seguimos en una vida pecaminosa. Seguimos sin buscar de Dios. No queremos. No, decimos no mañana. No, hoy no. No será para la próxima semana. Por favor, no se justifique diciendo esto. No se justifique diciendo no porque ahora no puedo, porque tengo cosas que hacer, porque el tiempo no me da, porque el trabajo. Mire, se está justificando. Queremos ser dueños de nuestras propias acciones, pero cuando algo sale mal, culpamos a Dios. Queremos ser dueños de nuestras propias acciones, pero cuando algo sale mal, culpamos a Dios. Queremos vivir a nuestra manera y también queremos el respaldo de Dios. Mira, queremos vivir, yo vivo como yo quiera, pero también quiero el respaldo de Dios. No, el Señor me tiene que respaldar, el Señor me tiene que cuidar, el Señor tiene que estar conmigo, no puede pasar esto. Pero mi vida no está viviendo como el Señor quiere que yo viva. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel también. Querían vivir a su manera, pero también quería que el Señor los bendijera. Querían hacer lo que ellos quisieran, pero también querían la bendición de Dios. ¿Nos parecemos a ellos? Claro que sí. Queremos vivir a nuestra manera, pero también queremos que el Señor nos respalde. El ser humano quiere tener el control de su vida y navegar a la dirección que Él quiere. Y olvida a Dios en el camino. Y después pregunta o dice que Dios se ha olvidado de Él. Pero nosotros queremos navegar en la dirección que nosotros queramos. El mundo no los quiere buscar. Y aún hasta los mismos creyentes a veces no los quieren buscar. No lo conocen, no lo aceptan. Pero cuando vienen las consecuencias, cuando vienen estas cosas que ustedes hicieron y tienen que pagar las consecuencias de sus actos, llegan a su vida y corren a Dios. Como en el versículo 37. Pero su corazón no eran sinceros. No fueron leales con su pacto. El Señor se molestaba, pasaba una situación, pasaba algo difícil, corrían a donde Dios, pero solamente corrían, mira, de boca. Pero dice la palabra que su corazón no era sincero. No fueron leales en su pacto. Y yo me ponía a pensar también, decía, hay mucha gente que dice, ok, si tú no las llamas, no van a la iglesia. Hay gente que dice, no, pues que fulano no me llamó, o sea, no fui a la iglesia. Otros tiempos que dicen, no, yo llevo tiempo visitando a la iglesia, pero no quiero tener ese compromiso. Otros que se sientan aguantados en la casa por X razón. Cualquier excusa que usted quiera poner, no, porque no tengo transportación, no, porque no puedo, no, porque estoy cansado, no, porque hace frío, porque hace calor. Olvídense, la excusa que quieran poner, ahí está. Pero un corazón agradecido, pero un corazón sediento de Dios, un corazón que sabe lo que Dios ha hecho por usted. Usted no necesita que alguien lo llame para la iglesia. Usted llama, usted dice, me vienen a buscar.
usted dice, yo quiero ir a la iglesia. O usted hace como la mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Si yo tan solo tocara ese borde. Yo iba corriendo, ella iba ansiosa, ella necesitaba, ella quería. Nadie la tuvo que llevar. Nadie le dijo, mira, Jesús está sanando. ¿Quieres que te lleve a ver si Jesús hace el milagro por ti? No, quien necesitaba era ella. Ella fue corriendo ante los pies y dice, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Iba corriendo. El mendigo ciego, ¿qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad que a él nadie fue a buscarlo? Y le dijo, por ahí pasa Jesús, ven que te voy a llevar. No, él fue corriendo. Quien necesitaba era él. Quien entendía que solamente Dios lo podía sanar era él. So deje de estar dando excusas que si la hermana no me llamó, que si no fui a la iglesia, que si pasó, que yo no lo he dejado, que yo no he podido. Mire, venga, porque el que necesita usted, el Señor quiere que usted venga a sus pies. Venga corriendo. Porque el Señor lo ha librado a usted de tanto y de tanto que el Señor, lo menos que usted puede hacer es correr ante sus pies. Zaqueo se trepó en un árbol para ver a Jesús. Él no le dijo a nadie, ay, trépeme, porque yo soy... No, él buscó la forma. Y él, ahí, en el árbol, mirando a Jesús porque quería verlo. Y el Salmo es largo, pero yo le voy a decir, porque yo sé que el tiempo avanza, le voy a decir que lo importante de leer el Salmo es reflexionar en nuestras vidas. Porque cuando leemos el Salmo y podemos entender los errores que hicieron el pueblo de Israel al olvidarse de Dios, porque eso fue lo que hicieron, se olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios tenía el poder, que Dios era poderoso, que Dios lo había sacado, que Dios lo había librado y se olvidaron de Dios. Por eso fue que este tema yo le puse y se olvidaron de Dios, refiriéndome al pueblo de Israel. Pero también yo lo puedo decir y nos olvidamos de Dios. Hágalo suyo. Haga suyo ese tema y nos olvidamos de Dios. Y pídale al Señor, Señor, yo no me quiero olvidar de tus milagros. Yo no me quiero olvidar de tu misericordia para mí. Yo no me quiero olvidar de tu presencia. Yo no me quiero olvidar de lo que has hecho en mi vida. Señor, el simple hecho de levantarme hoy es porque tu misericordia sí me lo ha permitido. El simple hecho de yo venir aquí a enseñar, a exponer tu palabra es porque tu misericordia. El simple hecho de que usted se levantó esta mañana y fue al trabajo o fue a la escuela o fue a hacer su quehacer, o lo que sea que usted se levantó para hacer, porque Dios lo permitió, porque Dios le dio la vida, porque Dios es misericordioso, porque hay gente que no lo contaron esta mañana, que se levantaron, que no se pudieron ni levantar. Pero el Señor está en lo mínimo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios es el eje, que el Señor es el centro, que nosotros dependemos de Él y no nos podemos olvidar de su misericordia. Así como le pasaba al pueblo de Israel, que Dios los bendecía, le daba y le daba. Entonces, el problema de esto es que hay una palabra que en inglés se llama entitled, que se creen, que se sienten como que me lo merezco. Hay mucha gente que está pensando, no, porque es que yo me lo merezco, no, porque me lo tienes que dar, no, porque me tienes que dar agua, no, porque me tienes que calentar, así como el pueblo de Israel, no, porque lo tienes que hacer. No, mira, el Señor con su misericordia, usted no se sienta así, el Señor es misericordioso. No es porque me lo merezco, porque yo no me lo merezco. Yo no me merecía que el Señor muriera en la cruz del Calvario por mí y murió en la cruz del Calvario por mí. El Señor ha sido más que bueno. Yo le exhorto, ¿verdad?, en esta noche, que usted se detenga en su hogar y con calma lea el Salmo 78, desde el primer versículo
hasta el versículo número 72 que tiene el Salmo 78, para que ustedes vean la grandeza y lo que Dios hacía por el pueblo de Israel. Y nos exhorta a nosotros también, ¿verdad?, que aprendamos de esto. Y no tan solo los primeros versículos que les leí, me gustaron mucho porque nos enseña una base fundamental en que tenemos que instruir y decirle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros. En conclusión, no olvidemos lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a enseñar su palabra, vamos a recordarla, vamos a ver y decirle a nuestros hijos que Dios es un Dios misericordioso, poderoso, majestuoso, fiel, verdadero, que está atento a nuestra necesidad. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro ya que el tiempo se ha acabado, pero les doy gracias, ¿verdad?, por sintonizarse en nuestra radio hoy, y que esta palabra, ¿verdad?, no torne atrás vacía, que ustedes puedan vivirla y que puedan aprender de ella, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque nos estás recordando a no olvidarnos de ti, a vivir, Señor, bajo tu presencia, Señor, bajo tu obediencia, Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Señor que está atento, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú no nos dejas solos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por exhortarnos, por hablarnos, Señor, y que cada oyente, Padre, Señor, en esta noche, Señor, pueda llevarse esta palabra a lo más profundo de sus corazones, Señor. Y le exhortamos a cada uno de ellos, Señor, que lea tu palabra, que la escudriñe, que la viva, Padre, Señor. No nos despedimos de tu presencia, Señor, pues tu presencia nos acompaña siempre. Solamente nos despedimos, Señor, de esta plataforma, Señor, y será hasta otra nueva ocasión. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, y se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Dios les bendiga.